Venimos a hablar aquí de los premios bitácoras.com, que es un certamen que ya se está celebrando en estos momentos. Os vamos a contar un poco cómo funcionan, por qué los realizamos, quiénes son la gente que intervienen en ellos, y lo hacemos sobre todo invitados por el equipo de Camon, que además se porta muy bien cada vez que venimos. Entonces vamos a hablar primero de los premios, ¿vale? Os vamos a contar qué son, aunque ya muchos los conocéis, pero vamos a decir en qué consisten. Y luego también nos gustaría hablar de los premios de blogs en general, no el de bitácoras.com, sino todos los que hay, cuál es su filosofía y por qué son especiales para fomentar el medio. Y luego también de la figura del blogger en sí, lo que nosotros denominamos la egosfera. Entonces, entrando un poco en el terreno de los premios, pues esta es la quinta edición. Tenemos una serie de empresas que apoyan el certamen. Para que te sea más difícil. Hay un medio oficial y luego hay una serie de empresas colaboradoras. Camon es una de ellas. En concreto, lo que hace es promover el premio al mejor blog del jurado, que ahora os explicaremos en qué consiste. Pero yo creo que una buena forma para hablar de los premios es recordando la pasada edición. Ahí veis algunas de las fotos de la ceremonia de entrega que tuvo lugar en Evento Blog España, en Sevilla. Este año se vuelve a repetir allí. En aquella ocasión, pues bueno, participaron aproximadamente 6.000 blogs y hubo 30.000 votos realizados por los usuarios. Para que os hagáis una idea, y ya hablando de datos de este año, creo que ahora mismo ya a día de hoy, y estamos en el ecuador del certamen, creo que son 5.000 y pico blogs los que van nominados, o sea, va a muy buen ritmo. Y en el tema de las votaciones creo que andan cercana a las 17 o 18.000. O sea que muy probablemente se doblen los resultados del año pasado, lo cual para nosotros pues es un motivo de satisfacción. En aquella ocasión hubo 18 blogs ganadores o 18 autores, blog en concreto porque es lo que se premia en realidad, el blog. ¿Cómo funciona el...? El ranking, bueno, pues el ranking se basa en una serie de parámetros. Voy a poner tecnología, por ejemplo. Se basa en una serie de parámetros. Este en particular, pero bueno, cada ranking se basa en datos de su padre y de su madre, como se suele decir. Por ejemplo, Wiki o Alianzo creo que se basan más en datos externos. Son En datos de terceros. enlaces entrantes en Google, enlaces entrantes en Yahoo, posición en Alexa, etcétera, etcétera. Nosotros, al principio, también nos basábamos en parte en datos de terceros, pero desde que lanzamos el agregador hace 2 años, nos basamos principalmente en datos propios, en datos de votos que emiten los usuarios, no a los blogs, sino a las anotaciones en concreto. Siempre os podéis ir a la portada y veis cuáles son las anotaciones del momento más valoradas por parte de los usuarios. Yopolitico.org, por favor no nos falles. Miles de contraseñas de Hotmail han sido publicadas en internet. 40 aniversario de Monty Python. 5 cosas que deberían enseñar en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros últimamente, desde hace 2 años, acá nos estamos basando mucho más en las valoraciones que realizan los usuarios del contenido. Y casualmente o no, coinciden mucho esos datos con los datos de otros rankings, que se basan en parámetros o en fuentes externas. Wikio se basa en Alexa, en Google, en Yahoo y en una serie de medidores o de fuentes. Y los datos que proporciona Wikio a nivel general, en su ranking, son muy parecidos a los datos que proporcionamos nosotros. Pero en cambio nosotros no nos estamos basando en datos de terceros, nos estamos basando en datos propios, con lo cual la fiabilidad de ese contenido también queda contrastada, ¿no? Si a estos enlaces entrantes que reciben los blogs, porque es una característica determinante también de nuestro sistema que no se encuentra en otros agregadores. Los agregadores normalmente, no sé cuántos conocéis Meneame, por ejemplo. Meneame, sí conocéis Meneame. Pues en Meneame las noticias que pasan a portada son las que más votos reciben por parte de los usuarios. Pero tampoco es igual o tiene el mismo valor el voto de un usuario que tiene una actividad frenética en Meneame que el voto de un usuario que se ha registrado hace 4 horas. El karma ese que llaman, ¿no? A eso le llaman el karma.
En nuestro caso, tenemos un doble sistema de ponderación, porque por una parte tenemos un ranking de usuarios, que os voy a mostrar. A ver el top aquí. Tenemos un ranking de usuarios y tenemos un ranking de blogs. Detectamos los votos que realizan los usuarios, pero también detectamos los enlaces que se realizan desde los blogs. Con lo cual ya ponemos en juego esos dos parámetros, ¿no? Ahora también, desde hace menos de un mes, estamos poniendo en liza también los enlaces que provienen de Twitter, porque hemos detectado que la forma de recomendar contenido está cambiando. Ya no se recomienda siempre desde los blogs como se hacía antes, porque para recomendar algo desde tu blog tienes que loguearte en el CMS, tienes que escribir una nueva entrada, tienes que publicarla. E igual, lo que quieres recomendar no te interesa tanto como para hacer eso, pero en cambio en Twitter tienes un sistema intermedio que te permite no hacer una review de un site concreto, sino simplemente poner un enlace para que tus contactos, para compartirlo con tus contactos y que puedan también disfrutarlo. Entonces, como el usuario es el que manda y el usuario está cambiando sus hábitos de consumo y de recomendación de contenidos, nosotros, que no podemos dormirnos, porque tenemos que siempre estar intentando renovarnos, dimos una vuelta de tuerca y decidimos también tener en cuenta esos enlaces que provienen de Twitter. También estamos ahora trabajando, esto es otra primicia, en un ranking de Twitter para ponerlo un poco en relación con nuestro ranking de usuarios y que también la actividad que generas en Twitter se vea reflejada en tu estatus en Bitácoras.